Hay deudas que se sienten de inmediato cuando el dinero no alcanza y hay otras que no se ven, pero que pesan en el futuro. Mientras miles de familias salvadoreñas hacen cuentas para sobrevivir, el país también vive al crédito. Hoy analizamos qué pasa cuando se vive con recursos de mañana. Esto es Deudas hoy, consecuencias mañana. Esto es Voz 360 Podcast, el costo de vivir en El Salvador. Esto es El costo de vivir en El Salvador, una serie de podcast de Voz 360, un espacio donde analizamos cómo la inflación, el aumento en la canasta básica, la vivienda, transporte y endeudamiento están marcando la vida de miles de familias salvadoreñas. Contrastamos datos con realidad, salarios con precios, expectativas con cifras, contexto, análisis y voces de expertos. Buscamos entender cuánto cuesta realmente vivir hoy en El Salvador. ¡Comenzamos! En el capítulo anterior, escuchamos la historia de Marisol, una chica que se endeudó para ayudar a su familia y así como ella, hay cientos de salvadoreños que viven la misma situación del sobreendeudamiento, falta de ingresos, trabajo mal remunerado y la incapacidad de cubrir necesidades. Bienvenidos, soy Silvia Mejía y hoy analizaremos Deudas hoy, consecuencias mañana. Deudas hoy, consecuencias mañana. Hay deudas que se sienten en el bolsillo y otras que se sienten en el futuro. Durante semanas, esta serie ha seguido el rastro del encarecimiento de la vida en El Salvador. Hemos visto cómo el aumento sostenido de los precios transformó la rutina en cálculo, el mercado en estrategia y la sobreremesa en conversación de números. Pero detrás de cada recibo ajustado y cada porción reducida, existe otra historia, la de un país que también vive al crédito. Veamos la historia de Jorge y la economía doméstica. Afectan mi economía porque todo lo que el gobierno decida en cuestiones de gastos, esas decisiones económicas que el país decide, nos está obligando a caer en un endeudamiento a todos, porque después entre todos tenemos que cancelar esas malas decisiones. Entonces, de esa manera creo que todos somos afectados. Jorge Alvarenga, padre de familia y trabajador del sector formal, la economía no es una teoría, es una libreta con columnas que deben cerrar cada mes. Hubo un momento difícil de fechar e imposible de ignorar, en que notó que el dinero rendía menos, cambiaron marcas por opciones más baratas, estiraron el arroz, acortaron la carne, lo que antes era una rutina se volvió cálculo. El dinero que el Estado gasta no se regala, dice con serenidad. De una u otra forma se cobra después. Jorge no habla desde una ideología, sino desde la experiencia de administrar un presupuesto que se vuelve más estrecho cada mes. Muchas familias se están endeudando por cuestiones escolares y otros utilizando mucho, ¿verdad? O mal utilizando, ¿verdad? Sería el término, las tarjetas de crédito para alimentación y están pasando dificultades para pagar los servicios básicos. Esas decisiones económicas que el país decide, como alguien decía, no es que el gobierno nos regale el dinero. Después de alguna manera son cobrados todas esas cosas. La deuda pública salvadoreña supera los 33,000 millones de dólares, una cifra cercana al total de lo que el país produce en un año. Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, la deuda ronda el 88,5% del Producto Interno Bruto. La magnitud puede parecer abstracta, pero su efecto es concreto. Una parte creciente de los ingresos públicos se destina a pagar compromisos financieros adquiridos en el pasado. El economista Gustavo Coreas explica que la deuda dejó de ser sostenible hace varios años. La deuda está afectando en la generación de empleo futuro, está afectando en la inversión pública, en educación, en salud. Si las cosas siguen como están, va a haber una alta cantidad de jóvenes, de niños que no van a tener acceso a educación pública debido a que si la deuda sigue con esa tendencia, el país se está deteriorando en términos financieros, las finanzas públicas del país. El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que otorgó un préstamo de $1,400 millones,
obliga a reducir el déficit fiscal y contener el gasto. Eso se ha traducido en recortes presupuestarios, ajustes salariales y limitaciones en áreas sensibles como salud y justicia. No es una decisión aislada, es la consecuencia acumulada de años gastando más de lo que se recauda. Esta juventud va a requerir algún día también pensiones. Si le agregamos esa deuda de 11.245 millones de dólares más o menos, que es la deuda de pensiones. Entonces eso también está sacrificando que estas nuevas generaciones tengan acceso a sus pensiones en un futuro, ya cuando ellos terminen su vida productiva. Por lo que nos explica el economista Coreas, a Jorge le preocupa especialmente el tema de las pensiones, un asunto que ya había comentado anteriormente y que considera clave, porque las decisiones que se toman hoy impactarán directamente en el bienestar de las futuras generaciones. Y es que más de un tercio de la deuda está vinculada a compromisos del sistema previsional, obligaciones que el Estado asumió en el pasado y que hoy presionan las finanzas públicas. Para Jorge, la cifra no es solo un dato macroeconómico, es una pregunta. ¿Qué ocurrirá cuando quienes hoy trabajan lleguen al final de su vida productiva? ¿Habrá respaldo suficiente o solo promesas aplazadas? En esa inquietud personal se refleja una tensión colectiva. El país necesita financiar subsidios, programas sociales e infraestructura, pero cada préstamo compromete ingresos futuros. Subsidios alivian hoy y presionan mañana. Horas impulsan desarrollo, aumentan obligaciones si no crece la recaudación. Cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, tiene dos caminos: reducir gastos o endeudarse. En los últimos años, la opción predominante ha sido pedir prestado. Especialistas como José Luis Flores subrayan que la sostenibilidad fiscal exige equilibrio entre ingresos y obligaciones. Economistas como Óscar Cabrera Melara de Fudesen y César Villalona coinciden en la necesidad de fortalecer la recaudación, combatir la evasión fiscal y transparentar la gestión de la deuda. Nuevamente citando a César Villalona y al doctor Cabrera, es importante que en este punto reflexionemos que el crecimiento económico es fundamental para aumentar la recaudación tributaria y reducir la deuda pública, por lo que un crecimiento lento puede agravar la situación. Y tal como lo menciona el doctor Cabrera, podemos caer en la trampa del bajo crecimiento. En los hogares, la deuda se experimenta como ansiedad y cálculo constante, que se paga primero, que se posterga, que se financia. En el Estado se expresa en porcentajes del Producto Interno Bruto y acuerdos internacionales, pero la lógica es la misma: vivir hoy con recursos de mañana. El futuro en la negociación. Veamos, los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos muestran que el costo de la canasta básica aumentó, mientras los ingresos laborales crecieron a un ritmo menor. Ese desajuste empujó a miles de familias hacia el crédito. Paralelamente, el país comprometió una parte significativa de su producción anual para cubrir obligaciones financieras. Cada dólar destinado a pagar la deuda es un dólar que no llega a salud, educación o políticas que contengan el costo de la vida. El Estado debe asegurar que sus ingresos sean suficientes para cubrir sus gastos y para cubrir sus obligaciones, incluyendo el servicio de la deuda. La sostenibilidad fiscal requiere que los estados mantengan un equilibrio presupuestario y que eviten un excesivo endeudamiento, lo que puede comprometer pues sus capacidades para resolver o financiar los gastos y las obligaciones en el futuro. Así, la historia de Jorge no es una excepción, es un espejo. En medio de ese vaivén entre pagar y volver a deber, persiste la pregunta central de este episodio: ¿hasta cuándo puede sostenerse un país
donde tanto el Estado como las familias viven el crédito, porque el futuro no se improvisa, se construye o se hipoteca desde hoy. 6 episodios, 6 historias que nos ayudaron a entender por qué vivir en El Salvador cada día cuesta más. Desde el momento en que todo empezó a encarecer, pasando por la canasta básica, los ingresos que no alcanzan, el estrés financiero, hasta llegar a una pregunta clave: ¿qué consecuencias tendrá la deuda hoy en el mañana? Esto fue El costo de vivir en El Salvador, un podcast de Voz 360. Soy Silvia Mejía y junto a mi compañera Natalia Escobar agradecemos que nos haya acompañado en esta primera temporada. Pero la conversación no termina aquí, porque mientras el costo de la vida cambia, también cambian nuestras preguntas, nuestros retos y nuestras realidades. Nos escuchamos en la próxima temporada con nuevas historias, nuevos datos y nuevas voces que seguirán analizando el país en el que vivimos. Hasta pronto.